Bueno, entonces damos inicio a la socialización de la respuesta a las entrevistas que se aplicaron para el proceso del diagnóstico participativo. Si ¿Qué quieres, te factores ayudo. cognitivos, emocionales y sociales influyen o están relacionados con el tema de embarazo en adolescentes? Bueno, en mi caso, por lo menos, el principal factor que se encontró es la falta de información, de educación respecto al tema, decían. Y también algo que me causó, pues, como curiosidad, o no sé cómo decir, fue la respuesta de la estudiante adolescente, que decía que también era por el miedo al rechazo social de sus pares, de sus mismos adolescentes, de sus amigos. Bueno, en mi caso, las respuestas en general se basan en falta de autoestima, estilo de crianza, cuanto a los padres, y igual, la desinformación. Y lo que tú dices es muy importante, es como la necesidad de pertenencia, de sentirse aceptados por su grupo, y creo que por eso a eso se refieren con la, ¿cómo dijiste? Con la presión social o la presión de grupo. En mi caso, poco conocimiento de las consecuencias de ser padre o madre, falta de educación, frustración social, falencias en el desarrollo del proyecto de vida y carencia de afecto familiar. Sí, es como un poco el tabú, como decíamos, y la falta de información, no solo por parte de los padres, sino también en los colegios, en las instituciones educativas. No es un tema que se hable abiertamente y con naturalidad con los jóvenes. Sí, claro, es cierto. Porque lo que pasa, ¿saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se han encaminado a darles unas formas o unas maneras de supuestamente evitar el embarazo, pero no les han dicho todos los riesgos que ello conlleva y que realmente no es 100% eficiente, ¿sí? Entonces tampoco les han dicho, bueno, pero también el consumir ¿cómo se llama eso? Un plan anticonceptivo, una vaina así. Sí, los planes de Entonces, tiene eso de planificación. Entonces tiene diferentes pues consecuencias tanto en el cuerpo humano de la niña, porque es que son niñas, ¿sí? Y además, pues eso no, en realidad 100% no es algo efectivo para que eso no suceda, ¿no? Entonces tampoco le dicen, bueno, y si usted queda embarazada, también van estos riesgos, la responsabilidad es esta, todo no es tomárselo al deporte, porque como ya planificamos, entonces, pues, se va la responsabilidad. Entonces, es una información a medias. Y en ese sentido está muy marcado la parte de la autoestima y sí el estilo de crianza, porque una niña o un chico con autoestima y con criterio sabe tomar decisiones que le convengan para su edad. Sí, es cierto. Yo creo que dicen por ahí, todo tiene su tiempo y es muy importante lo que tú dices, Cindy, la crianza es súper importante. Entonces, en caso de estos temas, ¿no? Es muy importante. Sí. Entonces, influencia mucho el hogar, mucho la crianza, mucho la educación que den los padres, influencian muchas cosas en ese tema. Entonces, Lida, ¿cuál fue tu resultado de la primera pregunta? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, se vio muy reflejado las decisiones de los estudiantes frente a su sexualidad, principalmente por la parte emocional y afectiva, en cuanto al rasgo de la soledad habitual que están viviendo por parte de la ausencia de la atención de los padres. También se vio la presión por parte del grupo o del entorno social respecto a las amistades, la cultura abierta, las relaciones así entre el vínculo más cercano de estos chicos. Entonces ahí sería pues social. Ahí es como también estaría el estilo de crianza. Sí, exactamente. Listo. ¿Seguimos entonces con la otra pregunta? Sí, la segunda pregunta dice, identifique los factores sociales internos y externos que se generan cuando un adolescente asume la maternidad. Entonces, en mi caso, los factores internos fueron el miedo al rechazo, soledad y negación a cumplir la responsabilidad como padres. Y en los externos está la asistencia por algún padre de familia de la madre gestante, falta de redes de apoyo, problemas económicos y alejamiento de la sociedad de los entornos en los que conviven. En mi caso, en los efectos psicosociales externos, se evidencia el rechazo, el estigma social, el señalamiento, ya sea pues desde la casa o desde los pares, ¿no? O la misma sociedad como tal, donde conviven o donde están. Y los internos está como el autorrechazo, pues por los cambios que están sufriendo y eso, las niñas, frustración, depresión, baja autoestima, ansiedad, bueno, y también como lo otro que se evidencia o lo que veo en las respuestas es que también pues falta como tener más claro qué son como esos efectos psicosociales, ¿no? Como más claro el término. Sí, me pasó exactamente igual, sobre todo cuando tenía que contestar el adolescente, como que dijo, ¿y aquí cómo se contesta? Pero sí, los factores, sí, la pregunta estaba un poco pues compleja
no todos entienden los tecnicismos. Como factores internos está el autorrechazo o el sentirse mal consigo mismo porque, ¿y ahora qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer y qué me depara? Y de pronto muchas veces la falta de redes de apoyo. Si desde la familia no cuentan con el apoyo y no tienen un apoyo externo, entonces quedan sin suelo, no saben para dónde realmente deben coger o qué deben hacer o cómo lo deben hacer. Sí. En mi caso también se vio muy frecuente, digamos, el conflicto interno entre las familias. Entonces, muchas veces la relación entre la familia está muy disfuncional. Entonces se vio muy presente eso. También las carencias en cuanto a la responsabilidad de asumir, digamos, ser padres a temprana edad, y también el maltrato de los padres hacia sus hijos. No solo a veces físicamente, sino psicológicamente. Claro. Y ya. Sí, la C. ¿Quién dice la pregunta C? A ver, yo la leo. Dice, ¿cuáles considera usted que son los signos de alarma que permiten identificar cuando un adolescente está viviendo esta situación? En mis respuestas, lo más común es, se me fue la palabra, la introversión, el aislamiento social, como estar muy ensimismados y muy aislados, de pronto muy encerrados en su habitación, muy aislados y de pronto con alteraciones emocionales que se vean emocionalmente de una manera, como no es lo normal y lo cotidiano que los padres identifican en ellos. Pueden ser algunas de las señales de alarma para él. Sí, sí. Sí, en mi caso también, digamos... Pues en mi caso me sucedió lo mismo. Encontré pues que es como el aislamiento, ¿no? El aislamiento que ahí pues conlleva como al abandono de todo, el abandono de su parte académica, de sus amigos, de todo. Dejan todo lo que hacen cotidianamente y solo quieren estar aislados como para evitar precisamente ese rechazo por la situación. Sí. Lía, tú ibas a hablar. Sí, lo que estaba diciendo la compañera en cuanto al aislamiento, también que las mujeres se vuelven las chicas se vuelven muy irritables, también presentan cambios físicos, se ve el llanto muy presente, la comunicación con los familiares es nula, entran también en trastornos como la depresión, también la ideación suicida ante el problema, y sienten que se sienten desamparadas, sin apoyo. Entonces, eso fue lo que se vio más reflejado en mis entrevistas. En las mías lo que se vio más reflejado fueron los síntomas tradicionales como náuseas, mareo, agotamiento físico y demás. En cuanto a los emocionales, fueron la preocupación, el distanciamiento social, confusión, llanto, falta de participación y refugio en compañeros, amigos o profesores o personas cercanas. Eso fue básicamente lo mío. Continuamos con la pregunta D. ¿Qué acciones se pueden proponer para prevenir y controlar el embarazo en adolescentes desde lo educativo y desde lo psicosocial? En mi caso, pues se habla de campañas de concientización, piden más acompañamiento, sobre todo en las instituciones por parte de los psicólogos educativos, charlas sobre orientación sexual, sobre métodos de planificación, de una manera más abierta y como más cercana con los jóvenes, de manera que ellos también se sientan con la confianza de hacer preguntas y de interactuar de manera que puedan aclarar sus dudas. Y asimismo, pues se pide también orientación hacia los padres para que tengan como la forma de guiar a sus hijos y acompañarlos en este proceso, dejando de lado los tabús y como ese celo que se tiene hacia hablar de sexo y sentir que por hablar de sexo los están mandando a tener sexo. Y no es así. Sí, la mayoría de padres piensa eso, ¿no? Y les da miedo y tampoco hay como la confianza, porque uno de pronto tal vez a veces como hijo no siente como ese acercamiento total con los padres. Entonces, muchas veces nos vemos como imposibilitados como a tener esa confianza con ellos y ellos asimismo se sienten imposibilitados a tener esa confianza con nosotros. Entonces, pues al fin y al cabo es como de ambas partes y obviamente pues el temor que se siente al saber de que, bueno, de pronto tal vez estoy incitando a que mi hijo tenga relaciones sexuales o alguna cosa así, no sé, es complicado. Sí. Son cosas culturales ya que vienen desde muchos años atrás y que ya son inmodificables prácticamente. El punto es ese, es que nos hemos basado en que hablar de sexualidad es hablar de sexo y resulta que de todas maneras hablar de sexualidad es ese respeto por uno mismo también, ¿sí? Es esa responsabilidad que tiene con uno. Entonces, ese es el problema, que piensan que hablar de sexualidad es decirles, no, es que el sexo es esto y esto y esto, y no, tampoco no es eso, es muy distinto, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que empezar a educar.
Y es de acuerdo a la edad. Exacto. Bueno, De sexualidad se les empieza a hablar desde pequeños, desde que ya empiezan a entender qué son sus partes íntimas o sus órganos genitales, eso no es hablar de sexo, es hablar de sexualidad. Entonces, y se les enseña desde pequeñitos se les inculca eso, que ellos sepan, son mis partes privadas, son mis partes íntimas, y se llaman pene, vagina o vulva. íntimas. Sí, entonces, o sea, si tenemos dos manos, pues también tenemos una vagina, también tenemos un pene, y no tiene nada de malo decirlo, no hay por qué deshonrojarse, y no hay por qué sentir pena de hablar de sus partes íntimas como se habla de cualquier otra parte del cuerpo. Entonces ahí es donde empieza como esa cosa de que hay que, no diga, ¿cómo va a decir vagina? ¿Cómo va a decir pene? No, y no tiene nada de malo, y es normal. Solo que Es no que se como educar aquí y no es la costumbre. decía la profesora de biología, nada de pajarito, ni pipicito, ni chichito, ni nada. O sea, pene, vagina, como tal, Florecita. Exacto. O sea, tienen un nombre, y así como esto se llama mano, pues ellos también tienen un nombre, y ese es el nombre que se debe usar. Entonces, Es cierto, y es que así que evitamos. puede hablar, un niño que puede hablar de sus órganos de esa manera sin que lo vayan a mirar como, ¿qué dijo? ¿Cómo se le ocurrió decir eso? Entonces ya desde ahí está empezando la educación sexual, y ya saben que pueden hablar abiertamente con su papá, con quien sea, sin que por eso los vayan a mirar o los vayan a juzgar o a señalar como de qué está hablando. Es cierto. Y es que desde ahí, o sea, donde todo fuera así desde pequeñitos, yo creo que serían muchísimos casos de abuso que se evitarían, siendo así, teniendo una educación sexual. Porque se cree que se les empieza a hablar de sexualidad incluso en los colegios por la forma tradicional de educación, en la adolescencia, no sé, después de sexto de bachillerato en adelante, y no, se les debe empezar incluso desde primaria, y obviamente empieza desde casa con los papás, pero en un colegio debería empezar la formación en sexualidad desde pequeños, desde niños, empezarles a dar la charla, y no una charla ocasional una vez al año porque llegó un centro de salud, o porque, bueno, recuerdo yo que fue una vez que fueron con una campaña de nosotras y supimos lo que eran las toallas, y supimos, bueno, empiezan como a hablar de ese tema, pero de todas maneras con muchas restricciones. Pues yo pienso que Bueno, el tema de la educación es perfecto, pero lo que decimos, hay un tema, y entra el tema de la moral, y entra el tema de lo cultural, y hay muchos padres de familia que se enojan porque se toquen esa clase de temas en el colegio o se eduque a sus hijos sobre sexualidad. No, Es qué esa moral. terrible que un colegio esté educando eso. Es esa doble moral, porque es doble moral, porque si ve, no pero es por lo mismo, por la confusión del concepto. Bueno, en mi caso también dice que lo que se debe pues hacer como acciones es educar padres, educadores, hijos, estudiantes, en fin, pues ya sea mediante charlas, mediante escuelas de padres, talleres, o pues otra forma de divulgación de información, ¿no? Eso era lo que decía en ese punto. Sí. Y Lida. Por lo menos en mi caso también se vio muy explícito que los papás dejan la responsabilidad de ese tipo de educación hacia los docentes, hacia el ámbito educativo. Y ellos no les hablan desde el entorno familiar, que debería ser donde hay más confianza con los hijos, más libertad para hablar de esos temas. Entonces, todo lo que se articula en lo que estamos hablando, sí es muy importante referenciar eso, ¿no? De que la educación también va desde los valores y desde los principios que se inculquen desde el hogar. Es muy importante eso, claro. Y también, obviamente, hablar sobre los métodos anticonceptivos, que no sea un tabú. Bueno, eso tiene más situación, lo que hablábamos hace rato, porque muchas veces se les ha mostrado es que hay esos métodos que pueden utilizarlos, pero no hay más información. Entonces, es también una falta de responsabilidad de poder darles bien la información para que sepan ser responsables en esas situaciones, porque no es tan así. No es simplemente como que tomen, aquí tienen métodos de planificación y hagan lo que quieran, ¿no? No, y es la falta de confianza también en ese aspecto, pues que si ya una chica o un chico sienten en su momento, porque pues el tiempo de cada uno es diferente, y desean ya iniciar sus relaciones sexuales, es la falta de confianza, y ahí es donde vuelve y entra el estilo de crianza, cuando son esas crianzas autoritarias y donde está prohibido hablar, pensar o decir, entonces no tiene la confianza de decirle mamá o papá, o sea, sé que existen métodos anticonceptivos, en el colegio me hablaron de eso, o bueno, lo he escuchado, pero ¿y cómo accedo a ellos? ¿Cómo un chico, un joven, un adolescente va a decir? Entonces, pues no tienen cómo, y no tienen la confianza ni alguien que les pueda decir. Entonces, si vas a tener tu primera relación sexual, o si vas a tener relaciones sexuales, entonces tienes con qué cuidarte, tienes con qué protegerte. Lo que pasa es que como papás es duro, obviamente, y yo como mamá, ¿verdad? Espero llegar a ese momento y hablar con la misma claridad y tenerlo igual de claro que lo tengo ahorita, pero es por el método tradicional de crianza. Entonces, si no tienen los recursos, pues obviamente van, y ya llevados por la emoción, por el momento, por todo, pues lo hacen sin más ni nada, y como resultado obtienen un embarazo. Aún así teniendo los recursos, porque muchas veces lo que decíamos, el temor, la pena también, porque obviamente son, lo que decimos, son niñas. Entonces, la pena de pronto tal vez ir a presentarse a un consultorio y decir, oye, doctor, pues ya tuve mi primera relación sexual, pues aconséjeme unos métodos, o sí,
porque muchas veces no tenemos como esa libertad como de expresión precisamente por temor a lo que piensan las demás personas. Entonces, Ahí es donde vuelve y entra y juega el papel del papá, de los papás. Si hubiera la Sí, confianza, Exacto. Yo no pienso tendría que ser estas, un amigo X, Pepito Bonito, que está mal aconsejado el que vaya y le diga, venga, haga tal cosa, o sea, de los malos consejos y lo que llega en el momento, porque no hay una persona de verdad que pueda darle el consejo adecuado, sino que encuentran consejo y refugio es en sus mismos, en sus pares, en los de su edad, en sus compañeros, en sus amigos, y muchas veces no va a ser el mejor consejo el que reciban. ujú. no, claro, porque obviamente no tienen el conocimiento tampoco para dar el mejor consejo, ¿no? Entonces, pero yo pienso que si uno empieza así con ellos desde pequeñitos, en la adolescencia también puede ser más sencillo, pienso yo, definitivamente, porque es que ya llevamos una base, ¿sí? Claro, y es que el proceso es de los Entonces, dos, porque los que tenemos que cambiar de paradigma somos los papás, y ya ellos como son disquitos nuevos, pues ellos van creciendo con esa nueva forma de ver las cosas, y cuando lleguen a la adolescencia, pues lo van a ver totalmente diferente a como nos ha tocado verlo a nosotros. sí, claro, total. Es así. Bueno, Listo. nos queda la última. pregunta, ¿ya pasamos la D? Sí, Sí, esa era la de. acabamos Hablando de la de. Mis acciones. la última. Yo no había dicho mis acciones, ¿o sí? No. Ah, bueno, dale. Listo. Nos emocionamos. Bueno, no, al fin y al cabo, creo que pues coinciden bastante con las de ustedes, que son pues que las campañas de información que permitan llegar a una concientización, acompañamiento psicológico y médico, pues precisamente para brindar una mayor información más allá de lo que es un método anticonceptivo, charlas de educación sexual en las instituciones educativas y ofrecer más oportunidades a los jóvenes y asimismo educar también a padres de familia. Básicamente son esas las acciones. Y la última pregunta que tenemos es, ¿qué acciones considera que se deben realizar desde el rol del psicólogo en el contexto educativo frente al tema tratado? Bueno, en el caso de la docente, me llama la atención, la docente que entrevisté, dice que una de las acciones que se deberían implementar es que se les empiece a hablar desde pequeños de sexualidad, precisamente lo que estábamos hablando, que no sea esperar a la adolescencia cuando están ya pues encerrados en su cápsula, en su mundo y en que solo quieren con lo que venga y lo que digan sus propios congéneres, sino que se inicie a hablar desde la sexualidad desde pequeños, desde la primera infancia. A mí un docente también me dijo lo mismo, que desde la primaria debería haber un plan de educación sexual para que los niños pues empiecen a comprender ese punto. Y también decían pues que el psicólogo pues era como ese medio para poder difundir esa información, para poder llegar a todas las personas, ¿no? Entonces, que era como que el psicólogo hiciera, bueno, la charla, la forma, las diferentes técnicas de hacer llegar esa información desde como la amistad, que porque el psicólogo decía al adolescente que el psicólogo era el amigo con quien poder hablar tranquilamente del tema. Entonces, pues me Justamente, pareció chévere como lo dijo. justamente lo que dices tú, en una de mis acciones que propuso especialmente fue el psicólogo, en consultas de psicología se puede abrir un espacio para informar sobre este tema y asimismo conocer el pensamiento del paciente frente a esta problemática. Podría ser una opción para así, no sé, de pronto tal vez en ciertos casos poder tocar el tema y poder asimismo darles mayor información. Sí. De mi parte Claro que también, sí. el psicólogo, pues me estableció que es importante fortalecer los espacios, los escenarios de confianza y la interacción con los estudiantes, pues, también visualizando las conductas y todo lo que, digamos, dan los factores de riesgo para prevenir nuevos casos. Entonces, pues él decía que era importante intervenir por medio de esas zonas de orientación escolar para darles espacio a los estudiantes sobre esas temáticas, que no se sintieran reprimidos en cuanto a sus emociones para expresar lo que sentían. Se trata más que todo, yo pienso que más que educar a los jóvenes, desde niños o grandes, es reeducar a los padres. Sí. Reeducar Programas de como sociedad. reeducación. Sí, es cierto, lo que les decía anteriormente. Hablar de sexualidad con los padres, porque al fin y al cabo ellos son los que tienen el tabú y es obvio por la cultura con la que vienen desde hace varios años. Entonces, pues sí sería bueno Con la hacer ver que represión. no es malo hablar de sexualidad con sus hijos y con las demás personas. Sí, de todas maneras, como en todo, se encontrará con quienes estén abiertos a la información y a las nuevas ideas y quienes se mantengan, pero yo creo que como psicólogos y como los que estudiamos esta carrera, lo que queremos es ayudar a las personas con, no sé, de 5 que 2 o 3. Generar un La impacto. idea ya, o sea, ya es generar un impacto positivo en alguien y bueno, a esos otros 2 ya les llegará el tiempo, o puede que sí o puede que no, pero de todas maneras ya se está haciendo algo bueno por esa familia, por ese grupito y empieza de ahí un cambio en la sociedad, de pequeñito a grande. Es cierto.
Es muy cierto. Bueno, chicas, mira, yo no sé, fui, aquí está el árbol que iba haciendo mientras iban charlando. Les voy a leer. Entonces, en el qué, pues el problema como tal es embarazo adolescente, ¿no? Entonces, en las causas tengo presión social de iguales, rechazo social de pares y familia, carencia de afecto familiar, baja autoestima, carencia de presencia familiar, estilo de crianza, falta de información, carencia de afecto, temor, pena, tabú al hablar de sexualidad, familias disfuncionales, falta de compromiso de los padres con sus hijos, falta de confianza con los padres. Aquí nuevamente tengo falta de información a lo que respecta a ser, de lo que respecta a ser padres y madres. Y en No los sé si- efectos, Ahí no sé si de no, pronto no, existe redes no, de apoyo. Ajá. falta de redes de apoyo. Sí, falta de redes de apoyo. Se me fue lo que iba a decir de información, no, sino. Bueno, espérenme a ver si me vuelvo. Bueno, en los efectos sí no tengo, sino solamente anoté como rechazo social de pares porque la verdad en ese momento me concentré allá y se me olvidó escribir. Y pues lo que se decía como en los internos, más bien, solamente anoté la depresión, la ansiedad y como el autorrechazo. Podrías poner No ahí, recuerdo, no sé. soledad, Falta de oportunidades. responsabilidad. Sí, falta de oportunidades. Esa es otra. Falta de oportunidades. Y en el que volvemos otra vez al anterior es en el que estábamos, perdón. Y negación al cumplir la responsabilidad como padres. Se unió Puede Diana. ser. Bienvenida, Diana. Negación a cumplir la función de padres, la responsabilidad de padres. Espérame. A enfrentar Negación la. responsabilidad de padres. Bueno, ¿A qué? Como padres. Ok. Deserción padres. escolar. importante. Deserción escolar. Tienes razón, deserción escolar. Ese de deserción escolar no serían los externos. Pero como causas. Sí, pero igual están en los efectos. Efectos, ajá, como efectos. Sí, Ok. es decir, Una chica que queda embarazada, abandono. pues, solo que siga contando con el apoyo de su familia y de unas redes de verdad fuertes, pues continúa estudiando. De lo contrario, pues ya. Muy difícil de empezar a trabajar y mirar cómo hace para Sí, claro. Ajá. eso. Pues no sé qué pasó No con sé si ahí la está compañera Diana, Diana que se conectó tiene algo para aportarnos mientras, pues, como que para que nos socialice con con sus sus preguntas. respuestas, para de ahí también Y lo sacar de- para el árbol. Aló. Sí, ¿Aló, me te escuchas? escuchamos. Bueno, creo que la pregunta voy a dar respuesta a la pregunta de que los factores cognitivos, ¿cuáles son los factores cognitivos, emocionales y sociales que influyen o están relacionados con el tema de embarazo en adolescentes, verdad? Pues Sí. así a síntesis de resumen, los factores que están relacionados pues con el nivel educativo, el tipo de familia, la relación intrafamiliar que se tienen entre padres e hijos. El tipo de autoridad que se ejerce en el hogar pues es muy importante sobre este adolescente, así como pues las reglas que establecidas, pues las reglas que tenga cada padre en su hogar, sí, eso también influye demasiado. Creo que también influye el estrato socioeconómico, la ocupación en sus ratos libres y ocupaciones en el colegio. Muy Ok, bien. La ok. siguiente. ¿Qué obtuviste con la segunda pregunta? A ver, con la segunda. La segunda pregunta era identificar los efectos psicosociales internos y externos que se generan cuando un adolescente asume la maternidad. Ujú. Bueno, en cuanto a los efectos internos, se pueden presentar dificultades emocionales como trastornos relacionados con ansiedad, depresión, problemas alimenticios, cambios de carácter, problemas de relación intrafamiliar, entre otros. En cuanto a efectos externos, se pueden presentar deserción escolar, problemas de relación con el medio y problemas de aprendizaje. Ok, sí. ¿Listo? En cuanto a la tercera pregunta, ¿cuáles considera que son los signos de alarma que permiten identificar cuando un adolescente está viviendo esa situación? El principal signo es el cambio en sus hábitos y rutina diaria. También se puede presentar cambios repentinos de humor, bajo desempeño escolar. Sin embargo, cuando no se tiene una confianza establecida con el adolescente o no se conoce muy bien su comportamiento diario, es difícil detectar que esa situación se esté presentando en sus inicios. Acá tiene que ver muchísimo con lo que le comentaba en la anterior respuesta, pues las reglas que se pongan en el hogar, ¿no? Los padres a veces somos los culpables de pues estar pendientes de estas reglas que colocamos y hay otros hogares en los que no, pues como que no hay reglas, como que cada quien sale, llega a la hora que quiera, entonces pues es como muy difícil detectar esas acciones. Sí, eso también iría en las pautas de crianza. Sí. Eso. Bueno, La de siguiente. acuerdo con la cuarta pregunta, ¿qué acciones se pueden proponer para prevenir y controlar el embarazo en adolescentes desde lo educativo y desde lo psicosocial? En cuanto a prevención, creo que dar información excesiva sobre el tema o sobre métodos de anticoncepción, lo que estamos ocasionando es generar más curiosidad sobre el tema. Al hablar con adolescentes
ese estado de embarazo, muchas refieren que su curiosidad ante tanta información a la que tuvieron acceso fue lo que las llevó a experimentar. Considerando que la prevención debe estar más enfocada a fortalecer el conocimiento y el manejo de emociones, el autocontrol y trabajar en el tema proyecto de vida y desarrollo de habilidades y competencias, lo que hace que al proyectar su futuro puedan establecer rutas para alcanzar las metas. ¿Aló? Bien, Diana. Sí, te escuchamos. Tranquila, ¿Listo? perfecto. Bueno, bien. entonces ya para finalizar con la última pregunta, es ¿qué acciones considera que se deben realizar desde el rol de psicólogo en el contexto educativo frente al tema tratado? Bueno, enfocar las acciones en el proyecto de vida de los estudiantes articulándolo con la labor del psicopedagogo en una buena orientación vocacional, en la que el estudiante pueda conocer y comprender que independientemente de las condiciones familiares y sociales en las que se encuentre, en ese momento puede buscar y acceder a oportunidades que le brinden un mejor futuro, pero que la principal responsabilidad es de él. Así es. Yo creo que con esto damos por terminado pues como todo lo que es el tema de las respuestas y la socialización de las respuestas de nuestras entrevistas. No sé si alguna tenga algo más para aportar, para que... ¿Sí? Por mi parte. Entonces, muchas gracias. Pues, Dime. yo sí, y estoy de acuerdo con lo que dijo Diana, y es que al final cada quien es responsable de sus actos y de la toma de decisiones, porque básicamente de eso también tiene que ver el ser, y es que cada uno decide qué hacer y asume a sí mismo las consecuencias de la toma de sus decisiones. Así es. Hay una frase que me gusta mucho y es, nadie es culpable de nada, todos somos responsables de todo. Entonces, bueno, yo creo que damos por terminada la grabación. Muchas gracias. Listo, compañeras, muchísimas